Gracias en esta noche por darnos la bendición y la oportunidad de estar reunidos acá, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos des oídos para escuchar, ojos para ver y un corazón dispuesto para recibir lo que está escrito, lo que tu palabra nos va a hablar, porque queremos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues hemos estado hablando un poco sobre diferentes temas de la Biblia que nos hablan de subir o elevar nuestro nivel de vida, ¿verdad? Perdonen. Pero entonces parte de elevar mi nivel de vida es como, yo no sé si ustedes cuando vienen a la iglesia, ustedes piensan, yo quiero crecer en los caminos del Señor. Yo quiero llegar a alcanzar mis metas, quiero cumplir mis sueños, quiero lograr ver las respuestas a mis peticiones, ¿verdad? Es parte de la labor, del deseo, del anhelo de todo creyente. Y es parte del deseo de Dios responderle a sus hijos, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé en Jeremías 33:3. O sea, de que nuestro deber es clamar, y el deber de Dios es responder. ¿En qué tiempo responde Dios? En el tiempo perfecto de Dios. Porque Eclesiastés capítulo 3 y capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Y todo lo hizo perfecto en su tiempo. O sea, nosotros podemos decir de estos versículos que Dios nunca llega tarde. Dios llega a tiempo. El problema es que a veces mientras yo espero, yo siento que los minutos son más largos de lo normal, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad estar esperando un bus, ¿verdad? Y usted no sabe exactamente a qué horas va a pasar porque no está en la parada, sino que está a mitad del camino. Y a veces no le ha pasado que siente que el tiempo es más largo de lo normal. O alguien lo va a pasar a recoger y uno está esperando y a qué horas va a pasar. Y lo peor que usted no tiene saldo para llamar si ya viene. ¿Verdad que se siente como que más largo el tiempo? ¿Verdad? Pero de repente viene. Y de repente usted obtiene noticias. Y de repente pasó. Y de repente ya solo es un recuerdo. Pero ese recuerdo ya es fácil recordarlo. Pero cuando usted vivió ese momento pareciera largo. Así en tu vida van a haber cosas que parecieran largas. Pero después van a ser recuerdos de testimonios. Testimonios de vida, testimonios de cambio, testimonios de que tú has crecido en los caminos del Señor. El problema está en que cuando nosotros queremos alterar el programa, porque yo entiendo que Dios, por ejemplo, tiene sistemas. Por ejemplo, un bebé para que nazca regularmente lleva ¿cuántos meses en el vientre de una madre? 9. Si nace antes, ¿corre riesgo la vida de ese bebé? Sí, porque hay algunas personas que yo no entendía por qué le decía, ay, mira, pastor, es que él es sietío. Sietío. No entendía el por qué hasta que me explicaron que nació de 7 meses, ¿verdad? Y regularmente en los hospitales donde nacen los niños y que nacen a temprana edad, tienen que permanecer en incubadora un tiempo. Porque todo tiene su tiempo y todo es perfecto en su tiempo. Yo entiendo de que todos necesitamos un proceso hasta para crecer. Yo no sé si hay alguno de ustedes que en su adolescencia se ponía más años de vida. ¿Cuántos tenés? Tengo 17 y en realidad tenía 11. ¿Verdad? Porque le estaba echando el ojo a alguien más grande de su edad. Fíjense que yo, así en lo personal, un testimonio personal, yo siempre me aumentaba la edad, porque yo quería crecer más rápido, ¿verdad? Yo me recuerdo de que uno de mis objetivos, yo siempre quería tener una licencia para manejar camión tipo A, pero la daban hasta los 23 años. Y el detalle que por el trabajo con mi papá, yo comencé a manejar a temprana edad. Yo miraba, llegar hasta los 23 años, ahora ya me pasé como 15. ¿Verdad? Y yo hice algo, yo recuerdo, bueno, yo me estoy confesando, ya Dios me perdonó de todo eso, ¿verdad?
Pero en ese entonces se podía que para sacar tu licencia, podías ir a pedir otra cédula para que te dieran licencia. ¿Y qué creen? Yo fui. Y me la dieron 3 años. Después tuve un montón de problemas, ¿verdad? Respecto a eso, después cuando fue el cambio a MyCom, tuve problemas. Ya el Señor yo ya me arrepentí, conste, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar, estoy hablando de testimonio. Pero si se da cuenta, a veces uno quiere acelerar el tiempo. Y hay muchos jóvenes que les pasa así. Quieren decir que yo quiero crecer, pero ya. Tranquilo, está creciendo. Este día se volvió más viejo, aunque usted no lo quiera. ¿Verdad? Este día usted está más cerca de cada día de que Dios lo llame. Este día usted pasó cosas que ya no las va a volver a vivir. Por eso es que el día de mañana usted puede levantarse con aquella convicción de decir, este día nunca lo había vivido. Sí, porque es 28 de junio del 2017 y ese día no existía. Hasta mañana va a existir. Es más, este día nadie de los que estábamos aquí lo había vivido. O sí. El 2017 nadie lo había vivido. 27 de junio habíamos vivido en el 2016, pero no en el 2017. Así que usted siéntase alegre y siéntase tranquilo. Pero yo miraba, el problema es cuando nosotros queremos que las cosas vengan con una varita mágica. Las cosas vengan con crecer, pero ya sin vivir un proceso, sin madurar, sin desarrollar carácter, sin poder aprender y desarrollar los principios que nos van a llevar a una vida mejor. Y yo miraba un poco una situación aquí en el libro de Lucas 17:5, una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Y meditaba un poco porque durante mucho tiempo he visto este versículo, pero en esta ocasión decidí meditarlo un poquito más, ¿verdad? En Lucas 17:5 dice, le dijeron los apóstoles al Señor. ¿Cómo le dijeron? Aumentanos ¿la qué? La fe. Ahora, yo miraba aquí el sentimiento de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, tan fácil, ¿verdad? Señor, auméntame la fe, por favor. ¿Sí? ¿Es fácil o para usted es lógico pedir eso? Sí, o sea, es una petición que hicieron los discípulos, pero, o sea, está bien la petición. Está bien la petición, pero, o sea, el corazón de los discípulos, ¿qué venía sintiendo para hacer esa petición a Dios? Auméntame la fe. Dígale que al que está al lado, auméntame la fe. O diga conmigo, pues, auménteme la fe. Pero dígalo como que si de verdad le gustaría que le aumentaran la fe. Va, auménteme el salario. Uy, eso estaría mucho mejor. No me paga más. Eso estaría mejor, ¿verdad? Pero si se da cuenta, la fe es un capital. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que a todos nos es dada una medida de fe. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, aumentanos la fe. Pero mire la respuesta de Jesús. O sea, para mí la respuesta de Jesús es un poco amplia, es un poco no así, va pues mucha como sus discípulos. Si Jesús hubiera sido chapín, va pues mucha, vénganse acá, les voy a aumentar la fe. Hínquense ahí, ¿verdad? No, Jesús les dice una respuesta que la respuesta va cargada de otra pregunta. Entonces el Señor les dijo en el verso 6, si tuvieres fe como un granito de mostaza. O sea, les dijo, vénganse pues, les voy a aumentar la fe. No, les dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Wow. Entonces Jesús, yo te estoy diciendo que me aumentes la fe y me estás diciendo que si tuviera fe como un granito de mostaza y ese granito es una micro pequeña semilla, o sea que Jesús me está diciendo, mi hijo, no tenés casi fe. Pero si tuvieres
tuvieres fe como un granito de mostaza, o sea, entendemos que la Biblia no dice del tamaño de un granito, sino como un granito. ¿Por qué? Porque ese granito, aunque es pequeño, no se siente pequeño, él tiene una visión de ser grande. Porque vemos otro texto de la Biblia que dice que ese árbol de semilla de mostaza dice que llega a ser un árbol. Esa semilla llega a ser un árbol donde las aves hacen sus nidos. Y esa pequeña semilla puede producir un gran fruto. El problema está en que hay procesos que vas a tener que vivir. ¿Cuántos deseamos que nuestra fe se aumente? Pero ¿por qué deseamos que nuestra fe se aumente? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. No sé si me estoy explicando. Ahora, viene aquí Jesús y le dice, si tuvieres fe, o sea, ¿de qué? Jesús les dice, los discípulos reconocían que tenían una medida de fe, que tenían algo. Y quiero tomar 2 minutos más en esto. O sea, los discípulos reconocían, no, tenemos una medida de fe, pero aumentándola a Jesús, necesitamos tener más fe. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, pero si tuvieres fe como un granito de mostaza, de cierto le dirías a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y te va a obedecer. O sea, Jesús les dijo en otra palabra, ¿verdad? Primero dijo, si tuvieras fe como un granito, y luego le dirías. O sea, de que en otras formas, Jesús les dijo, yo te di una medida de fe, pero quien tienes que aumentarla eres tú. Explíqueme mejor. Usted tiene una medida de fe, pero usted tiene que crecer en confianza en Dios. Hace 2 viajes anteriores que fui a la iglesia de Los Ángeles, estaba siendo azotada por fuertes vientos. Hay un común denominador en ciertas ciudades de Los Ángeles que hay árboles grandes dentro de las casas. Allá las casas tienen un lote así, un jardín grande que no es muy común aquí en Guatemala. Es un lote grande y había una casa de un hermano, ¿verdad? Donde habían 2 árboles grandes, pero viejos, por el troncón que tenían, ¿verdad? Y la casa, allá no son las casas de construcción de cemento y bloc, son de madera, porque es un lugar de alto riesgo a los sismos. Entonces, los diseños de construcción son por esa razón. Y entonces había ese árbol a la par de una casita de madera. El hermano con su esposa y su hija. Y de repente hubo una noche que estaba soplando el viento. Y de repente se escuchó que tronó algo. ¡Pra! Y estaban ya acostados y se levanta corriendo a ver qué pasa. El árbol se partió, ¿verdad? Pero escucharon el ruido y no pasó nada. Y entonces el viento seguía soplando. Y él dijo, mi hija. Y se levanta corriendo a ver a su hija y él cuenta algo. Llegó a la cama y su hija durmiendo tranquila, ella no sintió nada, como muchos de los jóvenes que no sienten los temblores. Y él dijo, me voy a traer a mi hija a dormir en mi cama, ¿verdad? Y de repente escuchó una voz que decía, fe es confianza. Y se quedó así. Es que la escuché real, me dice pastor. Yo escuché esa voz. Fe es confianza. Porque tú puedes tener fe, pero en tus momentos difíciles es donde la desarrollas. Por eso es que los discípulos decían, aumentanos la fe. Pero Jesús les dijo, le dirías, si tuvieras fe como ese granito, tú le dirías, tú desarrollas tu fe en tu medida de confianza en el Dios que te tienes esa fe. Por eso yo no puedo decir que tengo fe y no tengo confianza. Porque al otro día este hermano se levanta a ver
Y la ilógica del árbol es que el árbol estaba ya de tan grueso que tenía una inclinación para caer en la casa. Y por donde está el ángulo del quiebre del tronco, tenía que caerse así. Pero el árbol le hizo así, y pasó a un lado de la casa y cayó a un lado de la casa. Solo Dios lo pudo haber hecho. Me mandó una foto, yo estaba allá, lo fui a ver. Yo fui a ver el árbol y le dije yo, de acuerdo a mis cálculos de mi ingeniería, sí vos. No, tampoco. Pero era un tremendo árbol. ¿Saben cuánto gastaron para sacar ese árbol de la casa? Dije yo, me lo hubieran pagado a mí, dije yo. Como $4,000 les cobraron. Porque era tan grande el árbol, que lo deshacían y llenaban un camión, y llenaban otro camión de puro tronco. Muchos dijeran, ¡ay, yo quiero leña! Pero no es de eso. Fe es confianza. Diga conmigo, fe es confianza. Pero dígalo como con confianza. Fe es confianza. Sí, y yo quiero que me aumente mi fe, pero debo de confiar en el día de angustia. Yo quiero que me aumente de mi fe, pero cuando no tengo nada, tengo que seguir confiando. Porque si yo no confío, yo no desarrollo mi fe. ¿Sabe que Jesús se cansaba de gente que miraba milagros, pero no confiaba en Dios? Mateo 17, 14 al 21. Jesús sana a un muchacho lunático, pero mire lo que pasaba. Bueno, miremoslo. En Mateo capítulo 17 y verso 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, por muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y mire Jesús, verso 17, entonces respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Reprochó la incredulidad? No, pero los discípulos habían visto cómo se multiplicó el pan, cómo había sanado a muchos sordos, a muchos ciegos. Pero ahí les cayó el 20. Jesús ama a aquellas personas que confían, como también reprocha a aquellas que dejan de confiar. Es que no, yo no sé qué va a pasar de mi vida, me duele el estómago, me va a salir carne, me voy a morir. Fe es confianza. Si te moriste, vas para el cielo y ya, tranquilo, confía. Amén. ¿O no amén? Ay, pastor, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo y ahora ¿cómo voy a hacer? Fe es confianza. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le dirías. ¿Qué tienes que hacer? Hablar. ¿Qué tienes que hacer? Decir. ¿Sí? Fe es confianza. Diga conmigo, fe es confianza. Mire cómo Jesús alabó a aquellas personas que confiaban en Él. Ahí en Mateo capítulo 8 y versículo 5. La fe del centurión romano. Es que este hermanito sí hay mucho que aprenderle. Ni iba a una iglesia, pero ay. Dice en el verso 5, dice, en Mateo 8:5, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. No, es que Jesús le dijo: yo voy, ¿verdad? Y entonces dice 8, respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Fe es confianza. Solo di la palabra y ya está todo arreglado. Usted confía en la palabra. Ay, no dijo muchos amén. Usted confía en la palabra. Es que Jesús le dijo a los discípulos: si tuvieres fe como un granito de mostaza, tú le dirías, tú hablarías. No, y este centurión dijo: solo di la palabra. Dice versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No es que miren, era discípulo de Jesús este centurión. Era un centurión romano, no pertenecía ni siquiera a los judíos, pero tenía fe. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente del mundo que tiene más fe que los cristianos? No, yo conozco un montón, de verdad. Tienen más fe, porque el cristiano se vuelve llorón, quejista. Pobre de mí, por mi culpa. Y hay gente que no va a la iglesia y tiene una confianza en Dios, que son emprendedores. No es que yo voy a salir adelante, es que no tengo, pero miren, ahorita me pongo a trabajar. Se ponen a hacer chuchitos, tamales, y se ponen aquí en esquinas. Y usted los mira haciendo de todo, porque tienen fe en lo que están haciendo y en que Dios los va a bendecir. Y hay muchos cristianos que tenemos la palabra y no hacemos nada. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes?, dijo Jesús. Diga conmigo: fe es confianza. Dígale que está a la par: fe es confianza. Confíe. Es que, pastor, usted no sabe cuánto tiempo he pasado en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, lo mismo. Siga pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que usted decida hablar algo. Porque si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías: hasta aquí y hasta aquí. Hasta aquí problema, hasta aquí problema. Sigue mañana el mismo problema, le seguís hablando tu problema. Porque si algo se agrada a Jesús, es aquel hombre que llama las cosas que no son como que si ya fueran, porque esa es fe. Si Dios ha probado tu fe al extremo, siéntete gozoso. Si no ha venido la respuesta de tu necesidad, Dios está probando tu fe. Y demuéstrale a Dios que eres el centurión romano. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos donde estás. Yo no sé si hay alguien que solamente necesite una palabra para sanar, pero fe es confianza. Fe es confianza. Es que ya no puedo más, estoy pasando pruebas, adversidades. Es que usted no sabe lo que estoy viviendo, ¿no? Es que fe es confianza en que Dios sigue estando en su trono. Y mientras Dios siga siendo Dios, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo puede una vez más. Porque si tú sigues confiando en Él, Dios va a actuar de una forma sobrenatural. Pero necesitas desarrollar tu fe, porque la fe no va a crecer por arte de magia. Vas a tener que confiar en Dios. Vas a tener que seguir perseverando y confiando y confiando y confiando y confiando. Y llegará el día de tu visitación, porque llegará el día, porque llegará el día, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Como la mujer que está embarazada y cuando se acaba de enterar, aún tiene semanas, ella ya dice: llegará el día en que te he de conocer, mi bebé.
llegará el día, y ese día llega. Y cuando viene la respuesta, tú sientes que la espera no fue larga, pero mientras todavía no viene la respuesta, aunque tu espera sea larga, tu fe te mantiene llamando las cosas que no son como que si ya fueran. ¿Qué necesitas llamar tú con tus labios? ¿Qué necesitas creer tú, iglesia? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas llamar tu salud? Pues comienza a declararla. ¿Necesitas llamar tu provisión? Pues comienza a declararlo. ¿Necesitas creer por tu familia? Pues comienza a declararlo, porque la fe es confiar en que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? Él es Dios. ¿Qué quiere de mí? Que confíe en Él. ¿Que lo va a hacer? Lo va a hacer. Lo único que yo necesito es confiar. Hable con el Señor. Mientras usted mide su fe, porque yo no sé si su fe ha estado herida, pero esta es una noche donde tu fe va a sanar, donde tu fe es restaurada, donde tu fe es renovada. Esta es una noche de libertad. Pero no quiero dejar ir esta oportunidad para todos aquellos que sienten que han tenido una fe herida, producto del pecado, producto de que te has alejado de los caminos de Dios, producto de que no has vivido tu vida conforme al plan establecido en la palabra. Pero quiero decirte que tú puedes reconciliarte con Dios. Y quiero guiarte a través de esta oración, y quiero pedirte que la repitas conmigo. Iglesia, te pido que me ayudes a repetir esta oración para poder ayudar a los que primera vez lo van a hacer o los que se van a reconciliar con Dios. Repitamos juntos: Señor Jesús, me arrepiento por todos mis pecados. Te pido que me perdones y que me ayudes a seguir adelante. Límpiame con tu sangre preciosa. Voluntariamente te entrego mi vida y te hago mi Señor y mi Salvador. Hoy creo a tu palabra. Creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día, y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús.